Cada amanecer, la mansión en Polanco despertaba bajo un silencio aséptico, impregnado por el olor químico de los productos de limpieza. Desde el umbral de la habitación, Guadalupe iniciaba su vigilia silenciosa, un ritual diario de impotencia ante el sufrimiento que no podía impedir. Sofía, de 7 años, se retorcía en la cama, rascándose los brazos con una furia silenciosa. La piel de la niña, antes suave, ahora era un mapa de lesiones rojas e inflamadas. Lupe apretaba el paño en sus manos, sintiendo la inutilidad del gesto. Del otro lado de la ventana cerrada, el sol de la Ciudad de México brillaba, pero allí dentro, el cuarto era una prisión de lujo. La rutina era inmutable: limpiar, desinfectar, observar. El reloj en la pared marcaba las 7 de la mañana. La reevaluación semanal con la doctora Torres era en solo 3 días, una cuenta regresiva hacia más frustración. La orden de su patrona, Valeria, era clara e inflexible. Usa solo los productos importados, Lupe. El doctor Morales lo recomendó y la doctora Torres lo aprobó. El costo no importa. La salud de Sofía es la prioridad. Lupe rociaba el líquido caro sobre la cómoda de laca blanca y el olor sintético a lavanda llenaba la habitación. Miraba a Sofía, quien inmediatamente comenzaba a toser, un sonido seco y desgarrado. La niña se encogió, su pequeño cuerpo temblando. Para Lupe, la conexión era obvia, una verdad tan clara como el cristal de la ventana que mantenía el aire puro afuera. Ella veía el frasco, veía la tos. La causa y el efecto danzaban frente a ella, pero le pagaban para obedecer, no para pensar. Su opinión era solo superstición popular, como a la doctora Torres le gustaba decir. La ruptura llegó sin aviso. Lupe pasó un paño humedecido con el producto de etiqueta dorada cerca de la cabecera de la cama. Sofía, que parecía adormecida, se sentó de repente, con el rostro pálido y los labios comenzando a ponerse azules. Un ataque de tos violento e incontrolable la sacudió. Luchaba por respirar, con los ojos desorbitados de pánico, buscando el aire que el propio cuarto le negaba. Lupe lo soltó todo, con el corazón desbocado. Corrió al lado de la niña, sosteniendo sus manitas. «Respira, mi amor, respira despacio», susurró, la desesperación quebrando su voz. Ese no era un ataque de alergia común, era una asfixia. Era la prueba que veía todos los días, pero que nadie más quería ver. El protocolo no estaba funcionando, estaba matando a la niña lentamente. Valeria entró en el cuarto, atraída por el sonido agudo de la tos. Vio a su hija luchando por aire y a la empleada a su lado. Su reacción fue inmediata, pero en la dirección equivocada. «¿Qué hiciste, Guadalupe? ¿No limpiaste bien? Te dije que usaras más producto», exclamó con la voz tensa de pánico y acusación. Tomó el frasco, inspeccionando la etiqueta como si buscara una respuesta mágica. La microconsecuencia fue clara. La falla no era del método, sino de la ejecución. La culpa recayó sobre Lupe, quien permaneció en silencio, absorbiendo la injusticia. Santiago, el padre, apareció en la puerta, observando la escena con una expresión de profunda preocupación. Miró a Lupe, un destello de duda en sus ojos. Él veía lo mismo que ella, pero el miedo lo mantenía callado. La crisis de Sofía disminuyó, dejándola exhausta y temblorosa en los brazos de Lupe. El olor del producto de limpieza aún flotaba en el aire, un perfume acre y sofocante que ahora simbolizaba el veneno. Lupe miró del rostro pálido de la niña al frasco caro. En la mano de Valeria, una promesa silenciosa se formó en su mente, dura y clara como un diamante. No podía seguir siendo cómplice de esa tortura. El amor que sentía por esa niña era más grande que el miedo a perder su empleo. La pregunta que martillaba en su cabeza ya no era «¿qué puedo hacer?», sino «¿qué pasará si no hago nada?». La respuesta era la imagen de Sofía, cada vez más débil, desapareciendo ante sus ojos. La decisión fue tomada en ese instante, una línea invisible cruzada sin retorno. La reevaluación con la doctora Torres sería en 3 días. 3 días para revertir el daño. 3 días para demostrar que tenía razón. Si nada cambiaba para la consulta, Sofía sería sometida a más pruebas invasivas y a medicamentos aún más fuertes que solo enmascararían los síntomas.
mientras la verdadera causa continuaría envenenándola a diario. Lupe miró por la ventana cerrada. La libertad de Sofía estaba del otro lado, y ella, Guadalupe, la empleada, sería la única en abrir esa ventana. El plazo estaba fijado. La batalla silenciosa había comenzado. El riesgo era total, pero la inacción era impensable. El protocolo de Valeria era una religión, y la mansión, su templo. Todo debe ser documentado, Lupe. La doctora Torres necesita datos para su análisis, decía mientras revisaba una tablet con gráficos de calidad del aire. El reloj seguía corriendo. La visita de la especialista estaba a solo 2 días de distancia, un juicio final sobre la salud de Sofía. Lupe asentía y continuaba, limpiando, sus movimientos precisos, automáticos, pero su rostro era una máscara que ocultaba una tormenta de objeciones. Cada vez que rociaba el limpiador de superficies, veía a Sofía estremecerse al otro lado de la sala. El steak era visible en el cuerpo de la niña. El cumplimiento estricto del protocolo era directamente proporcional a su sufrimiento. Nadie más parecía notar esa correlación. La prueba del fracaso del sistema se manifestó de nuevo esa tarde. Un nuevo cojín decorativo había llegado, y la orden era tratarlo con un spray protector de telas hipoalergénico. Lupe aplicó el producto a regañadientes, manteniendo la ventana cerrada como indicaban las instrucciones para maximizar la eficacia. Sofía, que pasaba por el pasillo, se detuvo y comenzó a rascarse el cuello frenéticamente. Una nueva mancha roja floreció en su piel. Valeria lo vio. Su solución fue instantánea y predecible. Aplica más producto, Lupe. La doctora dijo que las primeras exposiciones podrían causar una reacción paradójica. La lógica era un círculo vicioso y Lupe estaba atrapada en el centro, obligada a administrar el veneno con sus propias manos. Esa noche, en la soledad de su pequeño cuarto, la vulnerabilidad de Guadalupe se hizo palpable. Sacó su teléfono y transfirió una parte significativa de su sueldo a su familia en Oaxaca. Ese empleo era su único sustento, el ancla que mantenía a flote a sus seres queridos. Perderlo significaba el desastre. A su lado, sobre una mesita, reposaba un cuaderno desgastado. Lo abrió y con letra cuidadosa anotó la observación del día. 16:30. Spray protector de telas. Mancha roja inmediata en el cuello. Dificultad para respirar por 10 min. El cuaderno era su única arma. Un registro meticuloso de la verdad que todos negaban. Era la evidencia silenciosa de su cuidado y su impotencia. El poder de la antagonista se manifestó a través de una llamada. Valeria hablaba en altavoz con la doctora Mariana Torres, cuya voz sonaba nítida y segura, envuelta en una arrogancia académica. Es típico, Valeria. La adherencia al protocolo en el personal doméstico suele ser baja. Probablemente haya contaminación cruzada. No te dejes guiar por anécdotas o impresiones. La mejoría clínica requiere tiempo y disciplina. Mantén el rumbo. Con esas pocas frases, la doctora desestimó las observaciones de Lupe, la culpó preventivamente y reforzó su propia autoridad. Transformó una preocupación genuina en un simple problema de obediencia, demostrando que su reputación estaba por encima del bienestar de la paciente. Mientras tanto, la preocupación de Santiago, el padre, crecía. Se encerró en su estudio y llamó al pediatra de toda la vida de la familia, el doctor Javier Morales. Javier, estoy desesperado. Sofía no mejora, de hecho creo que está empeorando. La voz del doctor Morales era tranquila, carente de la arrogancia de la especialista. Entiendo tu frustración, Santiago. A veces nos enfocamos tanto en los datos del laboratorio que ignoramos la evidencia más simple. ¿Has observado algo? ¿La empleada ha notado algún patrón? Santiago dudó un segundo. Ella anota cosas. Perfecto, respondió el doctor. Quien pasa todo el día con el paciente es el observador más valioso. Confía en lo que ves. Anótalo, pídele sus notas. Se había plantado la semilla de una alianza, la oportunidad de Lupe para demostrar su valía, aunque fuera a pequeña escala, llegó durante la cena. Sofía, apática y sin apetito, apartó el plato de salmón con quinoa que Valeria le había servido. No quiero, mamá, me pica la garganta. La frustración de Valeria era palpable.
Tienes que comer, Sofía, es por tu bien. La tensión aumentó hasta que Lupe se acercó con un pequeño tazón. Era una simple sopa de pollo y verduras que había preparado para ella. Solo una cucharada, mi niña, para que te dé fuerza, dijo en voz baja. Sofía la miró, luego al tazón humeante. Con vacilación, abrió la boca, tomó una cucharada y luego otra. Santiago observaba desde la puerta en silencio. Era una pequeña victoria, pero demostraba que el cuidado genuino podía más que la imposición. Más tarde esa noche, Santiago encontró a Lupe en la cocina, sentada a la mesa, escribiendo en su cuaderno. Se acercó con sigilo y miró por encima de su hombro. Vio las páginas llenas de anotaciones metódicas, divididas en columnas. Fecha, hora, producto, alimento, reacción de Sofía. Leyó entradas como 20-0, crema hidratante recetada, aumento del enrojecimiento en brazos y 21-30, tos seca persistente, sueño interrumpido. No era un diario, era un informe de campo. La dedicación y el detalle lo conmovieron. Sigue anotando todo, Lupe, por favor, dijo con una voz apenas audible antes de retirarse. Con esas palabras le había dado su bendición tácita. El cuaderno ya no era solo de ella, ahora era de ambos. La presión final llegó a la mañana siguiente. Solo quedaba un día para la visita de la doctora Torres. Durante el desayuno, Valeria anunció con entusiasmo su última adquisición. La doctora me recomendó un purificador de aire de grado hospitalario. Alemán llega esta tarde. Esto finalmente resolverá el problema. Lupe escuchó desde la cocina, sintiendo un nudo en el estómago. Otro aparato caro, otra solución externa que ignoraba la causa raíz. Sabía que el tiempo de observar había terminado. Miró su cuaderno lleno de datos, luego dirigió la vista hacia una botella de vinagre blanco y una caja de bicarbonato de sodio que guardaba bajo el fregadero. La elección era clara. El riesgo era inmenso, pero la inacción ya no era una opción. El incidente era inminente. El catalizador fue la llegada de una caja enorme que contenía el purificador de aire alemán. Valeria lo recibió con la euforia de quien encuentra la panacea. «Finalmente, tecnología de punta para mi hija», exclamó, mientras desempacaba el manual de instrucciones. Para Lupe, ese aparato brillante y costoso era el monumento final a la ceguera de sus patrones. Era otra capa de Minimum, complejidad inútil sobre un problema simple. La instalación estaba programada para esa misma tarde. El tiempo se había agotado. Mientras Valeria se perdía en las especificaciones técnicas, Lupe supo que la ventana de oportunidad, antes metafórica, ahora era literal y se estaba cerrando. Tenía que actuar en ese preciso instante, antes de que el nuevo dios tecnológico fuera entronizado en el cuarto de Sofía. El gesto fue un acto de rebelión silenciosa. Con el corazón martilleándole en el pecho, Lupe se deslizó al cuarto de servicio. El estante estaba lleno de botellas idénticas, con etiquetas doradas que prometían una pureza clínica. Con manos temblorosas pero firmes, vació su contenido por el desagüe. El olor químico la asfixió por un momento. Un último acto de agresión antes de desaparecer. Luego, llenó los frascos con su propia receta. Una mezcla transparente y sin pretensiones de agua, vinagre blanco y una pizca de bicarbonato. Era la sabiduría de su abuela contra la ciencia de Mosnasinbots. Laboratorio. Colocó las botellas de vuelta en su lugar. Nadie notaría la diferencia al verlas, pero el contenido ahora era un acto de fe. No había vuelta atrás. Armada con su nuevo limpiador, regresó al cuarto de Sofía. Humedeció un paño y, conteniendo la respiración, limpió la superficie de la mesita de noche junto a la cama de la niña. Esperó la reacción inevitable. La tos, el picor, el quejido, pero solo hubo silencio. Sofía, que estaba dibujando apáticamente en su cuaderno, levantó la vista. Respiró hondo, un suspiro largo y tranquilo que Lupe no le había oído en meses. No hubo tos, no se rascó el cuello, simplemente siguió dibujando. Un escalofrío de terror y triunfo recorrió la espalda de Lupe. Era la primera prueba, sutil, silenciosa, pero innegable. Su hipótesis era correcta. La ausencia de veneno traía la paz. Valeria entró en ese momento, su atención aún en la tablet. «Parece más calmada, ¿no crees?»,
comentó distraídamente. Se detuvo y olfateó el aire. Huele diferente aquí, como a limpio, pero no de la forma habitual. Lupe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero Valeria, en su mundo de soluciones compradas, ya tenía una teoría. Debe ser la crema que la doctora Torres nos dio ayer. Te dije que era milagrosa. Por fin algo funciona. En un instante atribuyó la mejoría al mismo sistema que la estaba enfermando, reforzando su propia convicción y robándole a Lupe la validación de su acto. La victoria de Lupe fue inmediatamente secuestrada y malinterpretada. Llena de un optimismo renovado, Valeria llamó a la doctora Torres para compartir la buena noticia. La voz de la doctora sonó complacida y autoritaria a través del altavoz. Excelente, Valeria. Es la adherencia al protocolo. La disciplina es clave. De hecho, para mi visita de mañana es fundamental formalizar esto. Hubo una pausa. Le enviaré por correo un formulario de cumplimiento. Su empleada debe firmarlo, certificando que ha utilizado exclusivamente los productos recomendados. Es un documento estándar para control de calidad. Así, la doctora transformó una observación en un arma burocrática. El protocolo ya no era una guía. Ahora era un contrato, una trampa legal diseñada para proteger su reputación. Minutos después, Valeria le entregó a Lupe una hoja impresa. Era un formulario de aspecto oficial, con el logo de la clínica de la doctora Torres. Listaba cada uno de los productos caros que ella supuestamente había usado. Abajo, una línea punteada esperaba su firma junto a la frase «Certifico bajo mi responsabilidad haber cumplido con el protocolo de higiene». Lupe miró el papel, luego a Sofía, que por primera vez en semanas parecía respirar sin dificultad mientras dormía una siesta tranquila. Firmar era una mentira que perpetuaría el daño. No firmar era admitir su insubordinación y enfrentar la ruina. Sostuvo el bolígrafo, su pulso martilleando en sus oídos. El compromiso moral tenía un precio y estaba a punto de pagarlo. La doctora Mariana Torres llegó puntualmente a las 10 de la mañana, su presencia llenando la mansión con un aire de autoridad clínica. No saludó a Lupe. Su mirada se fijó inmediatamente en Valeria. «Buenos días, Valeria. Antes que nada, el formulario de cumplimiento que te envié. Lo necesito firmado para el expediente». Valeria se volvió hacia Lupe, su sonrisa tensa. «Lupe, el papel, por favor». Guadalupe sintió la sangre helarse en sus venas. No lo había firmado. Sacó el formulario intacto de su bolsillo. «Señora, yo no pude firmarlo». La expresión de Valeria se endureció, mientras la doctora Torres levantaba una ceja, su rostro una máscara de fría desaprobación. La primera grieta en el protocolo se había abierto. Al entrar en el cuarto de Sofía, la doctora no pudo ignorar la evidencia. La piel de la niña estaba visiblemente más calmada, el enrojecimiento casi desaparecido. Sofía, en lugar de estar apática en la cama, estaba sentada en el suelo jugando. Pero la doctora Torres no vio una mejoría. Vio una anomalía que amenazaba su diagnóstico. «Interesante, una remisión temporal», murmuró examinando el brazo de Sofía con un toque profesionalmente distante. A veces el ciclo del alérgeno tiene estos valles antes de un pico más agudo. No debemos confundir una pausa en los síntomas con una cura. Usó su lenguaje pericial para desarmar la esperanza, replantando la duda en el rostro de Valeria. De repente, la doctora se detuvo y olfateó el aire, su expresión cambiando a una de sospecha. «Hay un olor residual, ligeramente acético». Caminó hacia la mesita de noche, la misma que Lupe había limpiado el día anterior. Pasó un dedo por la superficie y lo examinó. A menudo, el uso de soluciones de limpieza caseras, como el vinagre, puede enmascarar los síntomas momentáneamente. Crean una falsa sensación de seguridad, pero alteran el pH de la piel y pueden provocar un rebote alérgico severo. Sin pedir permiso, sacó un hisopo estéril de su maletín y tomó una muestra de la superficie. La evidencia ambigua estaba ahora en su poder, lista para ser interpretada como un arma. Lupe, viendo que su acto de cuidado estaba siendo tergiversado como un acto de sabotaje, dio un paso al frente. Su voz era baja pero firme. «Doctora, con todo respeto». Sofía durmió toda la noche. Por primera vez en meses no tosió ni una vez. Desayunó toda su comida
y no se ha rascado desde ayer. Señaló a la niña, que ahora se reía de algo que veía en un libro. Esa es la prueba. Ella está mejor. La simplicidad de sus palabras contrastaba fuertemente con la jerga compleja de la doctora. Era la evidencia viva y palpable contra una teoría abstracta. Era el resultado práctico desafiando la autoridad pericial. La doctora Torres la miró con una condescendencia helada. Lo que usted tiene son anécdotas, no datos clínicos. La observación no entrenada es la principal fuente de error en el diagnóstico doméstico. Se volvió hacia Valeria, ignorando a Lupe por completo, como si fuera un mueble. Valeria, esto es precisamente de lo que te advertí. La interferencia no cualificada. Introducir variables desconocidas en un protocolo controlado es, en el mejor de los casos, imprudente. En el peor, es negligencia. La palabra negligencia quedó flotando en el aire, pesada y amenazante. Había invalidado el resultado de Lupe no con ciencia, sino con miedo y estatus. Valeria, pálida y visiblemente intimidada, tomó una decisión inmediata. Su lealtad estaba con la experta, con la promesa de una solución científica. Guadalupe, tienes razón, dijo la doctora Torres con una autoridad renovada. Hasta que no tengamos los resultados de este análisis, la empleada no debe tener contacto con el entorno de Sofía, para evitar más contaminación. Valeria asintió, volviéndose hacia Lupe con ojos fríos. Lupe, a partir de este momento, tienes prohibido entrar al cuarto de mi hija o limpiar cualquiera de sus cosas. ¿Entendido? Era una suspensión inmediata. Lupe fue despojada de su propósito, aislada de la niña a la que intentaba proteger. La doctora Torres colocó el hisopo en un tubo de plástico sellado y lo levantó a la luz. Tendré los resultados de mi laboratorio en 24 horas, anunció, su voz cortante. Dirigió su mirada final a Lupe, un depredador que acorrala a su presa. Y quiero ser muy clara. Si este análisis confirma la presencia de cualquier sustancia no autorizada, no se tratará solo de una falta laboral. Será un asunto formal por poner en riesgo la salud de una menor. El PAR. A micro cliffhanger era brutal. La amenaza ya no era solo perder el empleo, era enfrentar consecuencias legales. La cuenta regresiva de 24 horas había comenzado y la prueba del crimen de Lupe estaba en el bolsillo de su acusadora. La primera piedra fue lanzada en el foro más exclusivo y venenoso de Polanco, un grupo privado de WhatsApp para mamás de élite. Sintiendo una mezcla de traición y reivindicación, Valeria redactó un mensaje cuidadosamente vago pero devastador. Consejo del día. A veces, la ayuda en casa, con sus buenas intenciones, puede ser la fuente del problema. Aferrada a sus remedios caseros, ignorando a los especialistas. Estoy horrorizada. La salud de nuestros hijos no es un juego. No mencionó nombres, pero el contexto era claro para su círculo. La imagen de Lupe como una cuidadora leal fue instantáneamente distorsionada, transformada en la de una saboteadora ignorante. La guerra ya no era privada. La onda expansiva del mensaje llegó primero a Santiago. Un amigo en 1900 común le reenvió la captura de pantalla con un simple «¿Todo bien?». El rostro de Santiago se contrajo de ira y vergüenza. Fue directamente a confrontar a Valeria en su estudio. «¿Qué hiciste, Valeria? Estás juzgando a Lupe públicamente sin pruebas». La defendió, pero lo hizo en privado, a puerta cerrada. La niña estaba mejorando. Yo lo vi. Valeria, atrincherada en la validación de la doctora Torres, lo desestimó con frialdad. Tú no ves nada, Santiago. Estás siendo sentimental. La doctora me advirtió sobre esto. Ella sabe, tú no. El apoyo de Santiago, aunque real, se evaporó contra el muro de la autoridad de su esposa. El veneno se filtró rápidamente por los pasillos de la mansión, alcanzando a los otros empleados. El jardinero, que siempre compartía un café matutino con Lupe, ahora la evitaba, fingiendo estar ocupado con una maceta. La cocinera, que le pedía consejos sobre sazones, ahora le respondía con monosílabos, sus ojos fijos en la tabla de cortar. No eran hostiles, pero eran cautelosos. El rumor la había marcado. Estar de su lado era un riesgo que no estaban dispuestos a correr. El aislamiento social de Lupe fue inmediato y brutal, un castigo silencioso ejecutado por aquellos que antes llamaba compañeros. La mansión
se había convertido en territorio enemigo. Mientras tanto, en el grupo de WhatsApp, las críticas se convirtieron en un coro de validación para Valeria. «¡Qué pesadilla, Vale! A mí me pasó algo similar», escribió una madre. «Creen que saben más que los médicos con sus infusiones y menjurjes. Menos mal que te diste cuenta a tiempo». Otra añadió: «Tienes que despedirla. Es un riesgo legal tener a alguien así cerca de tus hijos». Estas mujeres, que no sabían nada de Lupe ni de Sofía, usaron la historia de Valeria para reafirmar sus propios prejuicios. El ataque contra Lupe ya no era sobre un hecho, sino sobre su clase social, su origen y su peligrosa sabiduría popular. Lupe, sintiendo el cerco social apretarse, buscó a la única persona que podría escucharla: Santiago. Lo encontró en la biblioteca con la mirada perdida por la ventana. Con el cuaderno en la mano se acercó. «Señor Santiago, por favor, tiene que ver esto», suplicó, abriendo las páginas. «Mire la fecha, mire la hora. No hay tos. La piel mejora. Todo desde que dejé de usar los químicos. Los datos están aquí. No son anécdotas, son hechos». Su defensa fue lógica, serena y basada en la evidencia que había recopilado meticulosamente. Santiago tomó el cuaderno, sus dedos recorriendo las líneas. La verdad estaba ahí, clara y dolorosamente simple. Él la creía, pero el miedo a su esposa lo mantenía paralizado. La estocada final de la doctora Torres llegó a través de una llamada telefónica esa misma tarde. Su voz era un bisturí, precisa y letal. «Valeria, tengo los resultados del laboratorio. Confirmado. Residuos de ácido acético, vinagre común y corriente». Hizo una pausa dramática. «Tu empleada ha estado usando una solución de limpieza anticuada y potencialmente irritante en el entorno de tu hija, en contra de mis indicaciones explícitas». Con esos rótulos, anticuada, irritante, transformó un ingrediente inofensivo en un arma biológica. «Esto ya no es una sospecha, es un hecho científico. Te enviaré el informe completo esta noche, sirve como prueba». Armada con esta prueba científica, Valeria arrinconó a Lupe en la sala, con Santiago como testigo forzado. Su voz era un látigo. «Mentiste. Me mentiste a la cara mientras ponías en mis cintos riesgo a mi hija con tus remedios de pueblo». Lupe intentó hablar, pero Valeria no la dejó. «Silencio, no quiero escuchar ni una palabra más». Santiago intentó intervenir. «Valeria, por favor, escúchala». Su esposa se volvió contra él con furia. «Tú también, ciego, defendiendo a la mujer que nos ha estado engañando». Luego se dirigió a Lupe, sus ojos lanzando chispas. «Mañana, a primera hora, recibirás una llamada de recursos humanos. Y reza, Guadalupe, reza para que no decida presentar un informe a las autoridades por negligencia». La mañana siguiente comenzó con el sonido frío de una notificación por correo electrónico en el teléfono de Lupe. No era de Valeria, sino de Servicios de Personal de Élite, la agencia que la había colocado en la mansión. El asunto era conciso: notificación de proceso disciplinario. El cuerpo del texto era un laberinto de jerga corporativa: falta grave, incumplimiento de protocolo, puesta en riesgo del bienestar del cliente. La acusación de la doctora Torres se había transformado en un documento oficial, un arma digital que ahora amenazaba no solo su trabajo, sino su reputación profesional. El cerco burocrático se había materializado en su bandeja de entrada. Apenas 2 horas después, una mujer de traje sastre y rostro impasible se presentó en la puerta. Era la supervisora de la agencia. «Estoy aquí para realizar una auditoría de protocolo como parte de la investigación», anunció sin preámbulos. Su tarea era fría y metódica: inventariar todos los productos de limpieza en la propiedad. Lupe tuvo que guiarla por la casa, observando en silencio mientras la mujer fotografiaba y documentaba cada botella, cada etiqueta. Cuando llegaron a los frascos alterados, la supervisora simplemente los colocó en una bolsa de evidencia sellada. No hizo preguntas sobre el porqué, solo constató la desviación del protocolo. La verdad no importaba, solo la regla rota. Tras la inspección, la supervisora se sentó con Lupe en la cocina. Colocó una carpeta sobre la mesa. «Como parte de su expediente, necesitamos copias de sus certificados de capacitación en manejo de productos químicos y protocolos hipoalergénicos».
dijo con una voz monótona. Lupe la miró confundida. Yo no tengo esos papeles, aprendí con mi abuela y con la experiencia. La supervisora ni siquiera levantó la vista de su formulario. Sin certificados, no hay prueba de competencia. Le dio un plazo absurdo. Tiene hasta las 5 de la tarde para enviarlos por correo electrónico. De lo contrario, se registrará como no cualificada. La burocracia exigía un papel que Lupe nunca tuvo. Desesperada, Lupe buscó su única defensa. Corrió a su cuarto y regresó con su cuaderno. Se lo ofreció a la supervisora, las manos temblando. Aquí está la prueba de que Sofía mejoró. Anoté todo, las horas, las reacciones. La mujer lo tomó, lo hojeó con desinterés durante unos segundos y se lo devolvió. Señora, esto es un diario. Conmovedor. Quizás, pero no es un documento oficial. No tiene validez en un proceso disciplinario. Necesitamos datos verificables, no observaciones personales. El trabajo de semanas, la evidencia de su cuidado, fue reducido a la nada. El sistema no tenía una casilla para la verdad que ella portaba. La tarde trajo consigo una nueva embestida, una visita sorpresa, esta vez de 2 personas, el director de la agencia y un consultor de seguridad infantil. Fueron recibidos por Valeria, quien les relató su versión de los hechos, pintando a Lupe como una empleada insubordinada y peligrosa. La visita no era una investigación, era una formalidad para validar la queja del cliente. Entraron al cuarto de Sofía, notaron la ausencia de olores químicos y lo interpretaron no como algo positivo, sino como una prueba más de la manipulación de Lupe. Su sesgo era evidente en cada gesto, en cada mirada de reojo que le lanzaban a Guadalupe. Luego, la llevaron a la sala de estar para una entrevista. Las preguntas eran trampas. ¿Admite usted haber sustituido los productos de limpieza aprobados por una solución casera?, preguntó el director. Sí, pero fue por... intentó explicar Lupe. Solo responda sí o no, por favor, la interrumpió. ¿Comprende usted que al hacerlo desobedeció una orden directa de su empleadora y una recomendación médica formal? Lupe asintió, derrotada. Sí, intentó mostrarles el cuaderno de nuevo, pero el consultor de seguridad lo apartó. Nuestra función es evaluar el riesgo basado en el incumplimiento de las normas, no en resultados anecdóticos. La consecuencia llegó de inmediato, entregada por el director de la agencia con una frialdad calculada. Dada la admisión de los hechos y la falta de cualificaciones certificadas, la agencia ha decidido proceder con su suspensión de empleo y sueldo, con efecto inmediato. Por favor, recoja sus pertenencias personales y abandone la propiedad en la próxima hora. La suspensión ya no era una orden de Valeria, era una acción institucional. Le habían quitado su trabajo, su sueldo y su hogar en una sola frase. Santiago, que observaba desde el pasillo, parecía destrozado, pero permaneció inmóvil, atrapado en su propia impotencia. Mientras Lupe empacaba sus pocas cosas en una bolsa, el director de la agencia le entregó una última carta. Se ha programado una audiencia de arbitraje para el próximo lunes a las 9 de la mañana en nuestras oficinas. Allí se determinará la rescisión final de su contrato y se discutirán las posibles acciones legales por parte de la familia. Se le recomienda traer un representante legal y cualquier defensa formal que posea. El golpe final. Le dieron una fecha decisiva, un juicio donde ya había sido declarada culpable. Salió de la mansión bajo la mirada fría de Valeria, dejando atrás a la niña que había intentado salvar, ahora completamente sola y desarmada. La partida de Valeria a un viaje de fin de semana, planeado con meses de antelación, fue el vacío que permitió el caos y, posteriormente, la claridad. Sin Lupe, la nueva empleada temporal siguió el protocolo de la doctora Torres al pie de la letra, rociando los químicos con celo. En menos de 12 horas, la frágil mejoría de Sofía se hizo añicos. Las manchas rojas volvieron con furia. Su tos resonaba por los pasillos silenciosos. Santiago, al ver a su hija arañarse hasta sangrar, alcanzó su punto de quiebre. El cuaderno de Lupe estaba sobre su escritorio, una acusación silenciosa. Tomó el teléfono, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y resolución. Marcó el número de Lupe. «Te necesito», dijo, su voz quebrada. «Por favor, vuelve.
solo por 48 horas. El plan de Santiago era una apuesta desesperada contra la autoridad de su esposa y la ciencia de la doctora Torres. Su siguiente llamada fue al doctor Javier Morales. Javier, voy a traer a Lupe de vuelta, a escondidas. Necesito que seas nuestro testigo. Le explicó el plan. Un experimento controlado de 48 horas, eliminando todos los productos químicos y siguiendo solo los métodos de Lupe. El doctor Morales, intrigado por las detalladas notas que Santiago le había leído por teléfono, aceptó con cautela. Está bien, Santiago, pero tenemos que ser rigurosos. Seré tu supervisor remoto. Las condiciones quedaron establecidas. La mansión sería un laboratorio, Lupe la investigadora principal y Santiago el técnico de campo. A través de una videollamada, el doctor Morales definió los indicadores de prueba. Necesito datos objetivos, Santiago. No impresiones. Fotos de las lesiones de la piel cada 6 horas, con buena luz. Anota sus patrones de sueño, su ingesta de alimentos, su frecuencia respiratoria. Lupe solo actúa. Tú observas y registras. Conviértete en sus ojos y sus manos para la documentación. Santiago preparó su teléfono, un pequeño trípode y una libreta nueva. Lupe llegó poco después, entrando por la puerta de servicio como una fugitiva. Su rostro reflejaba el miedo a las represalias, pero también la determinación inquebrantable de quien sabe que tiene la razón. El experimento estaba a punto de comenzar. La primera acción de Lupe fue un desafío simbólico y práctico. Abrió de par en par las ventanas del cuarto de Sofía, un gesto que había estado prohibido durante meses. El aire fresco y limpio de la mañana inundó la habitación, barriendo el hedor químico residual. Desenchufó el purificador de aire alemán y lo cubrió con una sábana. Sofía, que estaba acurrucada en un rincón, la observaba con ojos apagados. Lupe no dijo nada, simplemente comenzó a preparar un caldo de verduras, llenando la casa con un aroma natural y reconfortante. El primer signo de cambio fue casi imperceptible. Sofía, por primera vez en días, no tosió cuando Lupe se acercó a ella. Horas después, los primeros resultados tangibles comenzaron a manifestarse. Lupe le ofreció a Sofía un té de manzanilla tibio. La niña, que había rechazado toda comida y bebida, dudó y luego tomó un sorbo. Y otro. Más tarde, Lupe le preparó un baño, no con los jabones medicados que irritaban su piel, sino con agua tibia y avena molida. Santiago observaba desde la puerta, con la cámara del teléfono lista. Esperaba los llantos y quejidos habituales, pero Sofía se sumergió en el agua en silencio, su pequeño cuerpo relajándose por primera vez en mucho tiempo. Santiago tomó la primera foto. La inflamación alrededor de su cuello parecía menos agresiva. Se lo envió al doctor Morales, quien respondió con una sola palabra: continúa. Al cumplirse las primeras 24 horas, la transformación era asombrosa. Sofía durmió profundamente durante 8 horas seguidas, un hito que no había alcanzado en más de un año. Se despertó sin toser y, para sorpresa de Santiago, pidió fruta para desayunar. Se comió un plato entero de papaya y mango mientras charlaba con Lupe sobre mariposas. Santiago, documentando cada momento, sentía las lágrimas acumularse en sus ojos. Las fotos que enviaba al doctor Morales mostraban cómo las manchas rojas y supurantes se habían convertido en marcas rosadas y secas. El cuerpo de la niña estaba sanando ante sus ojos. La prueba se estaba desarrollando más rápido y con más éxito de lo que nadie se había atrevido a imaginar. La reacción en cadena de los testigos fue profunda. Santiago, que había comenzado el experimento con el escepticismo de un hombre acorralado, abandonó su puesto de observador. Se sentó en el suelo junto a su hija y la ayudó a construir una torre de bloques. Sofía se rió, un sonido cristalino que no había escuchado en una eternidad. Miró a Lupe, que los observaba desde la cocina con una sonrisa discreta, y sus ojos se llenaron de una gratitud que trascendía la relación empleado-patrón. Ya no veía a una empleada desobediente, sino a la curandera de su hija. Su duda se había transformado en una fe inquebrantable. El cuaderno de Lupe no contenía creencias populares, contenía la verdad. Al otro lado de la pantalla, el doctor Javier Morales experimentó su propia transformación. Su interés
Profesional inicial se convirtió en asombro científico. Dejó de tomar notas y simplemente observaba las interacciones, los vídeos de una Sofía risueña, las fotos de una piel que sanaba a una velocidad milagrosa. «Santiago, muéstrame su espalda otra vez», pidió inclinándose hacia la cámara de su computadora. «Es increíble. La regresión de la dermatitis es más rápida que con cualquier tratamiento tópico que conozco. Esto no es anecdótico. Esto es evidencia clínica en tiempo real». El aliado técnico dejó de ser un supervisor pasivo para convertirse en un defensor activo, su mente científica completamente ganada por la prueba irrefutable que se desarrollaba ante él. A las 48 horas, el experimento concluyó. Sofía corría por el jardín persiguiendo una mariposa monarca, su piel casi completamente limpia. Santiago tenía ahora un archivo digital, docenas de fotos fechadas y comentadas que narraban una recuperación casi milagrosa. Fue el doctor Morales quien dio el siguiente paso. «Santiago, esto cambia todo. Necesito que me envíes ese archivo y una copia escaneada del cuaderno de Lupe. Voy a adjuntarlo al expediente de Sofía. Tenemos la obligación moral y médica de presentar esto». El poder había cambiado de manos. El diario de una empleada se había convertido en un documento clínico. Santiago ahora poseía el arma que necesitaba para la audiencia del lunes. La victoria del punto medio estaba asegurada y el enfrentamiento final era inevitable. La sala de reuniones de la agencia era fría e impersonal, diseñada para intimidar. Lupe estaba sentada en un lado de la larga mesa de caoba, con Santiago a su lado como un aliado tenso y silencioso. Al otro lado se sentaba el director de la agencia, flanqueado por la supervisora que la había auditado. «Buenos días. Estamos aquí para formalizar la terminación del contrato de la señora Guadalupe», comenzó el director, su voz desprovista de emoción. «La causa, como saben, es negligencia grave, basada en el incumplimiento de un protocolo médico y la introducción de sustancias no autorizadas, según lo confirmado por el informe de la doctora Mariana Torres. Era una ejecución corporativa, rápida y eficiente. La sentencia ya estaba dictada. En una gran pantalla en la pared, el rostro de la doctora Torres apareció vía videoconferencia, nítido y arrogante. «Gracias, director. Como demuestra mi informe de laboratorio que tienen en su poder, se detectaron residuos significativos de ácido acético en el entorno de la paciente. Esto confirma que la empleada, ignorando mis instrucciones explícitas, utilizó una solución casera. Su tono era el de una profesora exponiendo el error de un alumno ignorante. Este acto no solo es una violación del protocolo, sino que expuso a la menor a un irritante conocido, lo que podría haber exacerbado su condición. La conclusión es irrefutable. La adherencia al protocolo fue violada y se creó un riesgo innecesario». El director asintió, validando cada palabra de la doctora. Se volvió hacia Lupe, su mirada dura. «Señora Guadalupe, ¿niega usted el hecho de que utilizó vinagre en lugar de los productos de limpieza especificados?» Era una pregunta retórica, una trampa para cerrar el caso. «Le pido una respuesta simple, sí o no. ¿Admite haber violado el protocolo?» Santiago apretó el puño debajo de la mesa, sintiendo la injusticia del procedimiento. Estaban construyendo un castillo de mentiras sobre un grano de verdad. Lupe respiró hondo, su voz apenas un susurro. «Sí, lo usé, pero lo hice». «Porque, gracias, es todo lo que necesitamos saber», la interrumpió el director, tomando su bolígrafo para firmar un documento. Fue entonces cuando Santiago se puso de pie. El movimiento fue tan abrupto que todos se volvieron a mirarlo. «No, no es todo lo que necesitan saber». Su voz resonó en la sala silenciosa, cargada de una autoridad que ni él mismo sabía que poseía. Caminó hacia la cabecera de la mesa y colocó su teléfono sobre ella. «Mi esposa no está aquí para defender sus decisiones, pero yo estoy aquí para defender la verdad. Y antes de que firmen ese papel y arruinen la vida de una mujer inocente, tienen la obligación de ver esto». Miró directamente al director, desafiándolo. «Esto no es una anécdota, es evidencia». Conectó su teléfono a la pantalla, reemplazando el rostro de la doctora Torres con una galería de fotos. «Llamo a esto el experimento de 48 horas,
supervisado por el doctor Javier Morales, pediatra de mi hija. La primera imagen apareció. Sofía el sábado por la P. Mañana su piel un campo de batalla rojo e inflamado. Esta es mi hija después de 12 horas siguiendo su protocolo perfecto, dijo Santiago. Luego pasó a la siguiente foto y a la siguiente. Las imágenes documentaban la regresión de la dermatitis hora a hora. Y esta es mi hija esta mañana, antes de venir aquí. La última foto mostraba a Sofía sonriendo, su piel casi perfecta, con solo algunas marcas pálidas. El silencio en la sala era absoluto. El director se quitó las gafas, sus ojos fijos en la pantalla. Se inclinó hacia adelante incrédulo. El cambio en la niña no era sutil, era una transformación radical. La evidencia visual era tan poderosa que demolía toda la narrativa que había aceptado como un hecho. Miró el rostro furioso de la doctora Torres en una pequeña ventana en la esquina de la pantalla y luego de nuevo a las fotos de una Sofía sana y feliz. Señor, ¿quiere decir que esta mejoría ocurrió solo con agua y vinagre y sin ninguno de los productos recetados? Preguntó, su tono ahora lleno de una genuina confusión. Su certeza se había hecho añicos. La doctora Torres perdió la compostura. Su voz, ahora estridente y aguda, llenó la sala. Esto es una farsa, es una manipulación. La iluminación, los ángulos. Este hombre no es médico, está creando una narrativa emocional para proteger a su empleada. Su ataque se volvió personal y desesperado. Mi protocolo está validado por estudios clínicos. Ustedes no pueden basar una decisión en fotos de un teléfono, es absurdo. Mi reputación está en juego. Ya no era una científica defendiendo un método, era una autoridad expuesta, luchando por no ahogarse en la evidencia que ella misma había provocado. Su pánico era palpable. El director levantó una mano, silenciando a la doctora. Doctora, creo que hemos escuchado suficiente por ahora. Con un clic, cortó la videoconferencia, dejando la pantalla solo con la imagen radiante de Sofía. Se recostó en su silla, mirando a Santiago y luego a Lupe, con una nueva perspectiva. Evidentemente, hay factores que no fueron considerados en la queja inicial. Tomó la carpeta de la terminación y la cerró. Esta audiencia de arbitraje queda suspendida. En su lugar, iniciaremos una investigación interna sobre la queja de la doctora Torres y la validez de su protocolo. Se dirigió a Lupe, su tono ahora respetuoso. Señora Guadalupe, su cuaderno de notas, ¿aún lo tiene? La reunión convocada de urgencia por el doctor Javier Morales tuvo lugar en una sala de conferencias del hospital. El ambiente era de una tensión gélida. De un lado de la mesa se sentaban el doctor Morales, un Santiago decidido, y a su lado, una Lupe visiblemente nerviosa pero firme. Del otro lado, la doctora Mariana Torres, con una expresión de indignación, flanqueada por el doctor Alarcón, jefe del departamento de pediatría, y otros dos pediatras. Valeria, que había vuelto de su viaje directamente al hospital, se sentó al final de la mesa, su rostro una máscara de confusión y furia contenida. No entendía por qué su empleada suspendida estaba en una reunión médica. Gracias por venir, comenzó el doctor Morales, su voz tranquila. He convocado esta reunión para presentar un caso clínico inusual de remisión alérgica acelerada. Sin preámbulos, el doctor Morales proyectó en la pantalla las fotos del experimento de 48 horas. Empezó con las imágenes de una Sofía cubierta de lesiones, explicando la cronología del tratamiento fallido de la doctora Torres. Aquí vemos la condición de la paciente bajo el protocolo estándar, dijo, su tono puramente fáctico. Luego proyectó las imágenes de la mejoría. Y aquí, la regresión casi total de la dermatitis en 48 horas tras la eliminación de todos los agentes químicos ambientales y la introducción de un protocolo de limpieza basado en soluciones naturales. Proyectó escaneos del cuaderno de Lupe, ahora formateados en gráficos que mostraban una correlación perfecta entre la ausencia de químicos y la desaparición de los síntomas. Estaba traduciendo la sabiduría de Lupe al único idioma que la institución respetaba: datos. La doctora Torres estalló. Esto es un circo, no es ciencia, es una serie de anécdotas presentadas de forma tendenciosa. Se puso de pie, su voz temblando de rabia. Se basa en las observaciones de una empleada sin ninguna formación
y en las fotos de un padre emocionalmente comprometido. Cualquier remisión es pura coincidencia. Están contaminando un caso clínico con sentimentalismo y superstición. Exijo que esta farsa termine. Su ataque fue vehemente, pero sonaba hueco. El contraste entre sus palabras y las imágenes de una Sofía sonriente y sana en la pantalla era demasiado grande. Estaba perdiendo el control, y con él, su credibilidad. El doctor Alarcón, el jefe de departamento, un hombre mayor de voz grave, levantó la mano para silenciarla. Luego, para sorpresa de todos, se dirigió directamente a Guadalupe. «Señora, usted ha pasado más tiempo con la niña que nadie. Olvide los gráficos y los informes por un momento. Díganos con sus propias palabras, ¿qué cree usted que estaba enfermando a Sofía?» Todos los ojos se volvieron hacia Lupe. Era su momento de prueba final, en el escenario más intimidante. Lupe miró la foto de Sofía en la pantalla, luego a Valeria y finalmente a los doctores. Su voz, aunque baja, fue clara como el cristal. «Con todo respeto, doctores, Sofía no estaba enferma. Estaba siendo envenenada, lentamente, todos los días. Con esto», señaló la lista de productos de limpieza proyectada en la pantalla. Un silencio denso cayó sobre la sala. El doctor Alarcón se inclinó hacia adelante, examinando la lista de productos. Entrecerró los ojos y señaló un ingrediente en particular. «Doctor Morales, ¿tiene la composición de estos productos?» El doctor Morales asintió y proyectó la ficha técnica de uno de los limpiadores. «Compuestos de amonio cuaternario», leyó el doctor Alarcón en voz alta. Se recostó en su silla, mirando directamente a la doctora Torres. «Doctora Torres, estos compuestos, los quats, son conocidos agentes sensibilizantes. Para un niño con un sistema inmunológico ya comprometido, una exposición diaria y concentrada es extremadamente imprudente». Otro de los pediatras asintió. «De hecho, hay múltiples estudios que los asocian con el asma y la dermatitis de contacto. Es un protocolo muy agresivo». El desmantelamiento fue total. La doctora Torres fue desacreditada no por una creencia popular, sino por la ciencia fundamental que sus propios colegas manejaban. Se quedó sin palabras, su rostro pálido. El doctor Alarcón emitió su veredicto. «La observación empírica de la señora Guadalupe, aunque no ortodoxa, ha demostrado ser más precisa que el protocolo a distancia». Se volvió hacia el doctor Morales. «Doctor, su iniciativa de documentar este caso es encomiable. El hospital adoptará sus hallazgos para el tratamiento de Sofía». Luego, miró a la doctora Torres. «Y en cuanto a usted, doctora, le sugiero una revisión exhaustiva de sus protocolos de tratamiento. A veces, la primera regla de la medicina es escuchar al paciente o a quien lo cuida». La humillación fue pública y definitiva. Valeria, al escuchar todo, finalmente se derrumbó, cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozaba, la verdad cayendo sobre ella como una avalancha. Al salir de la sala de conferencias, el silencio de Valeria era más pesado que cualquier grito. Se detuvo en el pasillo del hospital, la espalda encorvada por el peso de su error. Santiago puso una mano reconfortante en el hombro de Lupe antes de acercarse a su esposa. «Valeria», comenzó, pero ella lo interrumpió levantando la vista. Sus ojos, enrojecidos y despojados de toda arrogancia, se encontraron con los de Guadalupe. Dio un paso vacilante hacia ella. «Perdóname», susurró la palabra ahogada por la emoción. «Por mi ceguera, por mi sordera, por no proteger a mi propia hija. Perdóname, Lupe». No había excusas, solo la cruda admisión de su fracaso. Lupe, que había esperado hostilidad, solo vio a una madre rota. Asintió lentamente, un gesto de aceptación que era a la vez un perdón y un fin al conflicto. Sin esperar, Santiago tomó las riendas de la reparación formal. Se apartó un momento y llamó al director de la agencia de personal, su voz firme y sin rastro de duda. «La suspensión de Guadalupe queda revocada de inmediato», declaró. «De hecho, van a redactar un nuevo contrato. Su título ya no será de empleada doméstica. A partir de hoy es nuestra consultora de bienestar del Gilmeum Hogar, con un aumento del 50% en su salario, y espero una disculpa formal por escrito de la agencia para ella antes del final del día».
La llamada terminó. No era una petición, era una orden. La regularización no fue solo una readmisión, fue una promoción, un reconocimiento oficial de su verdadero valor y pericia, cimentando su nuevo estatus con un poder contractual real. El regreso a la mansión fue diferente. Santiago abrió la puerta principal y se hizo a un lado para que Lupe entrara primero. Sofía, que escuchó sus voces, apareció corriendo desde el salón. «¡Lupe, volviste!», gritó lanzándose a sus brazos en un abrazo que contenía semanas de miedo y soledad. Lupe la abrazó con fuerza, el corazón finalmente en paz. Su primera acción no fue limpiar, fue abrir todas las ventanas de la planta baja, permitiendo que la brisa circulara libremente. Luego fue a la cocina y comenzó a exprimir naranjas frescas. El olor cítrico y vibrante reemplazó el recuerdo de los químicos. La lección se estaba incorporando a la rutina. La salud no venía de una botella sellada, sino de la sencillez de la naturaleza. Más tarde esa tarde, Valeria encontró a Lupe en la cocina, haciendo una lista en su cuaderno. Se acercó con timidez, ya no como una jefa dando órdenes, sino como una alumna buscando guía. «¿Qué necesitas, Guadalupe? ¿Qué debo comprar ahora para mantener la casa segura para Sofía?». Lupe levantó la vista sorprendida. Valeria extendió una tarjeta de crédito. «Compra lo que sea necesario. Vinagre, bicarbonato, aceites esenciales, lo que tú digas. A partir de ahora tú estás a cargo de esto. Confío en ti». Fue la transferencia de poder más significativa. Valeria entregó el control sobre el dominio que más celosamente había guardado, reemplazando su rígido protocolo por la sabiduría práctica de Lupe. Unos días después, el equilibrio de la casa se había redefinido. La rutina ya no era sobre esterilizar, sino sobre nutrir. Los productos de limpieza ahora eran preparados por Lupe y Valeria juntas en la cocina, siguiendo las recetas del cuaderno. Por la tarde, Santiago leía en el jardín mientras Sofía perseguía mariposas, su risa llenando el aire. Lupe se unió a ellos, no para servir, sino para compartir el momento. Se sentó en la banca junto a Valeria y las dos mujeres observaron a Sofía jugar, unidas por un propósito común. El hogar ya no era un campo de batalla de estatus y protocolos, sino un santuario construido sobre la confianza, el respeto y el cuidado mutuo. La familia finalmente estaba sanando. 6 meses después, el cuaderno de Guadalupe ya no era un secreto guardado bajo llave, sino un manual de capacitación. Invitada por el doctor Morales y el doctor Alarcón, ahora dirigía un pequeño taller quincenal en el hospital. El protocolo Guadalupe, como lo llamaban informalmente, enseñaba a padres y personal de enfermería a identificar y eliminar alérgenos ambientales comunes utilizando métodos simples y accesibles. Su sabiduría, antes desestimada como creencia popular, ahora era presentada en diapositivas y respaldada por los datos del caso de Sofía. Lupe, con su voz tranquila y su conocimiento práctico, se convirtió en una fuente de esperanza para otras familias atrapadas en ciclos de diagnósticos confusos y tratamientos ineficaces. El legado de su acto de desobediencia no fue solo la salud de una niña, sino la validación institucional de que a veces la ciencia más profunda reside en la observación atenta y el cuidado genuino. De vuelta en la mansión de Polanco, el cuarto de Sofía era irreconocible. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, ahora permanentemente abierta. El aire olía a ropa limpia secada al sol y a las flores del jardín. Sofía, con la piel sana y los ojos brillantes, no estaba en la cama, sino de pie en una silla, asomada por la ventana. Lupe estaba a su lado, una mano protectora en su espalda. «Mira, Lupe, una mariposa monarca», exclamó Sofía, su dedo apuntando a la criatura que danzaba en el aire antes de posarse en un rosal. Guadalupe sonrió. La imagen final era un eco perfecto del inicio, pero con todo su significado invertido. La ventana, antes una barrera que aprisionaba a Sofía en su enfermedad, era ahora el marco de su libertad. Una apertura que Guadalupe había forzado con nada más que coraje y verdad.